Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tengo una historia súper especial para compartir con ustedes, una de esas que te tocan el corazón y te recuerdan la importancia de los sueños y de tener personas que te apoyen en el camino. Preparen los pañuelos porque este vídeo, estoy seguro, los va a conmover. Hoy vamos a hablar de Kerem, un joven con un sueño enorme y un padre que hizo todo lo posible para hacerlo realidad. Vamos a ser testigos de una sorpresa llena de emoción y amor paternal. Prepárense para un subidón de sentimientos. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo su apoyo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, clic en el botón rojo y únanse a esta familia. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí vamos con la historia de Kerem. Kerem siempre fue un apasionado del fútbol. Desde pequeñito pateaba cualquier cosa redonda que se cruzara en su camino. Una pelota de tenis, una lata vacía, incluso una piedra convenientemente redonda servían para sus improvisadas sesiones de entrenamiento. Su casa, ubicada en una modesta calle de un barrio trabajador, resonaba con el eco constante de sus chutes y los gritos de gol imaginarios. Con los años, esa pasión solo creció, y su talento se hizo cada vez más evidente. No era solo amor al juego, era una conexión intrínseca, un baile intuitivo con el balón que asombraba a cualquiera que lo viera jugar. Entrenaba duro, se esforzaba al máximo y soñaba con convertirse en jugador profesional. Veía los partidos por televisión, no como mero entretenimiento, sino como una clase magistral. Grababa las jugadas, las repetía una y otra vez, intentando emular la técnica y la precisión de sus ídolos. Estudiaba las tácticas, analizaba los movimientos de los jugadores, se sumergía en el mundo del fútbol con una dedicación casi obsesiva. Vivía y respiraba fútbol. Incluso en la escuela, durante las clases más aburridas, su mente vagaba hacia el campo, imaginando jugadas, estrategias y celebraciones de gol. Pero el camino hacia el éxito nunca es fácil, y Kerem enfrentaba un gran obstáculo, la falta de recursos económicos. Vivía con su familia en una zona humilde, donde las oportunidades eran escasas y el futuro, incierto. Sus padres, Mehmet y Ayşe, trabajaban incansablemente para proveer para sus 3 hijos. Mehmet, un hombre de manos callosas y mirada honesta, trabajaba como carpintero, esforzándose de sol a sol para sacar adelante a su familia. Ayşe, con su sonrisa cálida y su espíritu inquebrantable, trabajaba como costurera, remendando sueños y cosiendo esperanzas en cada puntada. Inscribirlo en una academia de fútbol de renombre, donde podría recibir el entrenamiento adecuado y tener la oportunidad de ser visto por los cazatalentos, era simplemente imposible. Era un lujo que por mucho que desearan, no podían permitirse. Las academias más prestigiosas exigían cuotas mensuales elevadas, además de la inversión en equipamiento, viajes y otros gastos asociados. Para Kerem, era como ver un castillo desde lejos, sabiendo que la puerta estaba cerrada. Su padre, un hombre trabajador y de gran corazón llamado Mehmet, veía la frustración de su hijo y sentía una profunda impotencia. Cada vez que veía a Kerem entrenar en el parque con las zapatillas desgastadas y la mirada fija en el balón, sentía un dolor punzante en el pecho. Sabía del talento de Kerem, de su dedicación y de su inmenso deseo de triunfar. Y no quería que la falta de dinero truncara sus sueños. No podía soportar la idea de que la pobreza, la falta de oportunidades, lo alejara de su pasión. Así que Mehmet comenzó a ahorrar cada centavo que podía. Trabajaba horas extras, aceptando trabajos adicionales, incluso aquellos que nadie más quería hacer. Se levantaba antes del amanecer y regresaba a casa entrada la noche, con el cuerpo dolorido pero el espíritu firme. Buscaba trabajos de carpintería en pueblos vecinos, viajando en autobuses destartalados y soportando largas jornadas laborales. Renunciaba a pequeños lujos, a una taza de té caliente en la cafetería de la esquina, a un cigarrillo después de un día duro. Todo con un único objetivo, darle a Kerem la oportunidad de perseguir su sueño. Cada moneda que ahorraba era una semilla de esperanza, una pequeña inversión en el futuro de su hijo. No le decía nada a su hijo, quería que fuera una sorpresa. Sabía que Kerem, a pesar de su juventud, entendía la situación familiar y no quería ilusionarlo en vano. Kerem era un joven sensible y considerado, siempre preocupado por el bienestar de su familia.
A menudo, renunciaba a comprarse algo para no aumentar la carga económica de sus padres. Mehmet admiraba la madurez y el sacrificio de su hijo, y esto lo motivaba aún más a luchar por su sueño. Pasaron meses y el esfuerzo de Mehmet comenzó a dar frutos. Logró reunir una cantidad significativa de dinero, suficiente para pagar la inscripción y las primeras mensualidades de la academia de fútbol que Kerem tanto deseaba, la Estrella del Balón, una academia reconocida por su excelencia en la formación de jóvenes talentos. Pero no quería simplemente darle el dinero. Quería que fuera algo especial, una experiencia inolvidable, un momento que Kerem recordaría para siempre. Así que planeó una sorpresa. Contactó al entrenador de la academia, un hombre experimentado y respetado llamado Ali, y le contó la historia de Kerem y su perseverancia. Le habló de su talento innato, de su dedicación incansable y del sacrificio que estaba dispuesto a hacer para darle una oportunidad. El entrenador, conmovido por la dedicación del padre y la pasión del hijo, aceptó colaborar de inmediato. Vio en Kerem un potencial innegable y sintió la responsabilidad de ayudarlo a alcanzar sus sueños. Juntos organizaron una especie de prueba sorpresa para Kerem. Ali, conocedor de la psicología de los jóvenes futbolistas, ideó un plan ingenioso para evaluar las habilidades de Kerem bajo presión, sin que él sospechara nada. Un día, Mehmet le dijo a Kerem que un amigo suyo, que trabajaba en un club local de segunda división llamado Anadoluspor, necesitaba un jugador para completar un partido amistoso. Le explicó que el equipo había sufrido varias bajas por lesión y que necesitaban a alguien que pudiera cubrir la posición de mediocampista. Kerem, emocionado por la oportunidad de jugar, aceptó de inmediato. Era una oportunidad para demostrar su valía, para sentir la adrenalina de un partido real y para vestir los colores de un equipo, aunque fuera de forma temporal. Cuando llegaron al campo de fútbol, Kerem notó que algo era diferente. El ambiente era más formal de lo que esperaba. Había mucha gente observando, sentada en las gradas. No eran solo los típicos aficionados de un partido amistoso, sino personas vestidas con trajes y corbatas, con libretas y bolígrafos en mano. Sintió un ligero nerviosismo, pero también una emoción creciente. De repente el entrenador de la academia de fútbol, Estrella del Balón, Ali, se acercó a él. Lo saludó con una sonrisa cálida y le extendió la mano. Kerem, sabemos de tu talento y de tu pasión por el fútbol, le dijo el entrenador. Hemos estado observándote y estamos impresionados con tu dedicación. Hemos visto tus partidos en el parque, hemos escuchado los comentarios de tus amigos y vecinos, y hemos quedado sorprendidos por tu habilidad. Por eso queremos ofrecerte una beca completa para que te unas a nuestra academia. Kerem no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un nudo se formó en su garganta. El sueño que había acariciado durante tantos años, la oportunidad que había creído inalcanzable, se estaba materializando frente a sus ojos. No sabía qué decir. Estaba abrumado por la emoción, la gratitud y la incredulidad. Miró a su padre, que estaba de pie a un lado, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Vio en sus ojos el reflejo de su propio sueño, la alegría de haber conseguido lo que tanto anhelaba. Mehmet se acercó a su hijo y lo abrazó con fuerza. Hijo mío, le dijo con la voz entrecortada por la emoción, esto es para ti. Te lo mereces. Siempre he creído en ti, y sé que vas a llegar lejos. Eres un chico especial, con un talento increíble y una dedicación inquebrantable. No te rindas nunca, sigue luchando por tus sueños y haz que todos nos sintamos orgullosos de ti. La emoción en el campo de fútbol era palpable. Todos los presentes aplaudieron y vitorearon a Kerem. Era un momento de pura felicidad y orgullo. El sacrificio de un padre, la perseverancia de un hijo, un sueño hecho realidad. Kerem se unió a la academia de fútbol, Estrella del Balón, y comenzó a entrenar con ahínco. Sabía que tenía una gran responsabilidad y no quería defraudar a su padre ni a las personas que habían creído en él. Se esforzaba al máximo en cada entrenamiento, perfeccionando su técnica, mejorando su condición física y aprendiendo nuevas estrategias. Trabajó duro, se esforzó al máximo y demostró su talento en cada partido. Con el tiempo, Kerem se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la academia. Su habilidad, su dedicación y su pasión por el fútbol lo llevaron a ser convocado para las selecciones juveniles de su país. Jugó partidos internacionales, viajó a diferentes países, conoció a otros jóvenes talentos y representó con orgullo los colores de su bandera.
Su sueño de convertirse en jugador profesional estaba cada vez más cerca. Esta historia es un ejemplo de lo que se puede lograr con perseverancia, dedicación y el apoyo de las personas que te aman. Kerem nunca se rindió a pesar de las dificultades que enfrentó. Y su padre, Mehmet, hizo todo lo posible para ayudarlo a alcanzar su sueño. Es una historia que nos recuerda la importancia de creer en nosotros mismos, de luchar por nuestros sueños y de agradecer a las personas que nos apoyan en el camino. Nos enseña que el amor paternal puede mover montañas y que con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Y Kerem, estoy seguro, nunca olvidará la sorpresa que le dio su padre, ni el sacrificio que hizo para ayudarlo a cumplir su sueño. Esa experiencia lo marcó para siempre y lo motivó a seguir adelante, a pesar de los obstáculos que pueda encontrar en el camino. Siempre recordará las palabras de su padre, su apoyo incondicional y su fe en él. Así que, familia YouTube, ¿qué les pareció esta historia? A mí me ha emocionado muchísimo. Creo que es un gran ejemplo de perseverancia y amor. Espero que les haya inspirado y les haya recordado la importancia de perseguir sus sueños. En resumen, vimos la historia de Kerem, un joven apasionado por el fútbol con un sueño enorme, y su padre, Mehmet, quien hizo un gran sacrificio para ayudarlo a cumplirlo. Fuimos testigos de una emotiva sorpresa que le cambió la vida a Kerem y lo impulsó a seguir adelante con su carrera futbolística. Esta historia nos enseña que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de las personas que nos aman, todo es posible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Me encantaría saber qué les pareció, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué los inspiró más de la historia de Kerem? ¿Cuál es su sueño más grande? Cuéntenme todo. Y para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a hacer crecer esta comunidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble.